Queridos hermanos, muy buenas tardes. Hoy continuamos con la lección número 3 de nuestro estudio de Conociendo a Dios, donde vamos a aprender acerca de Dios cuando creó los ángeles. Ahora, a la luz de este estudio, hemos dicho que el plan eterno de Dios ha sido el mostrarnos su gracia en Jesucristo. Y miren conmigo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios nunca ha tenido un plan diferente, Él siempre ha querido mostrar al hombre su gracia, dar a conocer quién es Él, mostrarse en su soberanía, en su autoridad, en su poder, y que el hombre descanse en Él por la gracia que le es dada por la obra de Jesucristo. Esto ha sido siempre el plan eterno de Dios y a través de toda la escritura, nosotros vemos desarrollando ese plan eterno para que le conozcamos a nuestro Dios. Miren también conmigo en Primera de Pedro capítulo 1 y los versículos 18 al 20. Primera carta de Pedro capítulo 1 y los versículos 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Sí, cuán perfecto es nuestro Dios, que en su deseo soberano de darse a conocer, eh, hace todo lo que hace. Entonces, al ver el relato de la creación, que es lo que vamos a ver hoy día con la creación de los ángeles, aprendemos también acerca de quién es nuestro Dios. Entonces, en esta tarde, acompáñenos para nuestro estudio, en el cual vamos viendo cómo Dios va llevando a cabo su plan eterno y debemos resaltar que los eventos que Dios hizo tienen un propósito y ese propósito es mostrar quién es Él, ¿sí? Ahora, en este estudio, el propósito nuestro no es resaltar los eventos que Él hizo, como por ejemplo lo que es la creación de los ángeles, sino es considerar quién es el Dios que hizo este evento, ¿sí? ¿Quién es Dios que creó a los ángeles eh, y que lo hizo para mostrar algo más acerca de quién es Él, ¿ya? Entonces, Dios creó todos los espíritus, ¿sí? Los seres espirituales vieron cuando Dios creó la tierra, así que veremos la creación de los seres espirituales. Miren conmigo en Job capítulo 38 y los versículos 3, los versículos del 4 al 7. Job, el libro de Job está antes de Proverbios y quiero que vean conmigo en el capítulo 38 del libro de Job y los versículos 4 hasta el 7. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. Y estos versículos nos muestran que los ángeles fueron testigos de la creación de Dios, ¿sí? Dios les creó a ellos primero, ellos no son eternos, tuvieron
un principio y están creados para la eternidad, pero no son como Dios, que nunca ha tenido un principio. Él siempre ha existido, nunca ha- no ha existido. Sí, eso vimos en la lección pasada, cuando nosotros revisamos Génesis 1:1, en el que la Biblia nos enseña y nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sí, no da como una suposición, más bien dicho, no da una especulación, sino asegura que Dios ya existía cuando los cielos y la tierra fueron creados. Ahora, lo mismo con los ángeles, ¿sí? Yo sé que cada cultura en todas partes del mundo tienen una explicación diferente en cuanto a la creación de los ángeles. Y muchos de estos surgen de especulación de los hombres que tratan de crear a su imaginación cómo es que fueron. Pero el único relato verdadero y el único relato firme que funciona es en base a su palabra, a lo que él ha dicho, a cómo él se ha dado a conocer, que es verdad, que no cambia, que permanece para siempre. ¿Sí? Y por esa razón es que debemos ir a su palabra para ver qué es lo que él dice al respecto. Y la primera cosa es que estos seres espirituales eran testigos de la omnipotencia de Dios. Omnipotente quiere decir que puede hacer todo, que no hay nada que sea imposible para él. A través de las escrituras nosotros vemos repetidas veces esto. Cristo mismo dijo, no hay nada imposible para Dios. ¿Sí? Entonces, a nosotros irle conociendo, de acuerdo a cómo Él se ha revelado, también es para nosotros ver, ok, no hay nada que Dios no pueda hacer. Sí, otra de las cosas que Él hace es que Él no pide permiso a nadie, Él es soberano, dueño de todo, dueño de la creación, él la dirige, Él la manda, él tiene derecho sobre la creación. ¿Sí? Y es otra cosa, otra característica de Él, que Él sabe todo, que no hay nada que se esconda o que Él no pueda hacer, que no sepa, ¿sí? Em, Dios sabe todo esto, ¿ya? La creación era una muestra del poder de Dios y de su sabiduría. Entonces, cuando hablamos acerca de la creación de los ángeles, nuestro propósito no es que usted se enfoque tanto en la creación de los ángeles, sino más bien en quién los hizo. Lo mismo que para, para, para con nosotros, ¿sí? Un científico que se enfoca en las cosas creadas por Dios, pero pierde de vista al creador, eh, no puede ver y conocer realmente quién es Dios. Pero alguien que ve que eso fue hecho por Dios, se maravilla y puede darle gloria y gracias a Dios por lo que Él hizo y por quién es Él, que inclusive le ayuda en su vida diaria para confiar en Él. ¿Sí? Cualquiera de nosotros, al conocer a nuestro Dios, influye en cómo vivimos, cómo caminamos aquí en esta tierra, cómo nos comportamos. Por eso es tan importante este estudio. Ahora, los ángeles que fueron creados por Dios vieron de primera mano que solamente Dios era digno de la adoración y la alabanza. Nadie más. Ellos pudieron ver esto, pudieron palpar que no haya otra persona que pueda hacer. Ellos no pueden hacerlo. Y Dios es digno de la adoración de toda la creación y de nosotros también. Cuando vemos en las escrituras que Dios creó a los ángeles, aprendemos que los ángeles fueron para servirle al Señor, ¿sí? Cuando a través de las escrituras vemos que Lucifer, que quiere tomar el lugar de Dios, es una muestra de su arrogancia, de su orgullo. Por ejemplo, miren conmigo en Ezequiel capítulo 14.
La arrogancia que vemos nosotros en Satanás, a ver, no estoy con el versículo correcto. A ver, vamos a Isaías 14. Yo no dije el versículo correcto, pero ahorita vamos a encontrarlos. Ok, Isaías capítulo 14 y el versículo 12 en adelante dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ah, es una exclamación, ¿no? ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Y habla acerca de Lucifer, de Satanás, dice. En este comentario de la Biblia de Scofield dice, los versículos 12 al 14 evidentemente hacen referencia a Satanás, quien como príncipe de este mundo es quien en forma real, aunque invisible, gobierna las potencias mundiales que van sucediendo: Tiro, Babilonia, Media, Persa, Grecia, Roma, etc. Lucero, hijo de la mañana, no puede ser otro que Satanás. Este importante pasaje se refiere al comienzo del pecado en el universo. El pecado empezó cuando Satanás anunció lo que haría. ¿Sí? Eh, entonces, estamos hablando de Isaías 14, del versículo 12 en adelante. Y les voy a seguir leyendo. Dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Sí, entonces, lo que pasó con Lucifer, su orgullo, su profundo orgullo, muestra que él rechazó a Dios, que no quiso nada con Dios y adentro su maldad. ¿Ya? Los seres espirituales no son eternos como Dios. Ellos fueron creados, tienen un principio. Por ejemplo, miren conmigo lo que dice Colosenses capítulo 1 y el versículo 16 respecto a los ángeles. Colosenses capítulo 1 y el versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de él y para él. Sí, los ángeles fueron creados para adorar a Dios y Satanás también, pero en su orgullo quiso ser como Dios. Ahora, Dios no los creó con cuerpos físicos. Los cuerpos físicos fueron dados al hombre, pero a los ángeles no fueron creados con cuerpos físicos. Y eso quiere decir que no están limitados por el tiempo o por el espacio como nosotros, que sí lo estamos, ¿sí? Pero otra de las cosas es que los ángeles no pueden estar en todo lugar al mismo tiempo y eso muestra que no son como Dios, que sí puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Los ángeles pueden estar en un solo lugar a la misma vez. Entonces, aquellos de ustedes o de nosotros que culpamos a Satanás por todo, no estamos viendo la Biblia como es y no estamos viendo las cosas como Dios las ve.
Sí, se fija cuán importante es conocer a nuestro Dios. Sí, solamente Él es todopoderoso, solamente Él lo llena todo. Sí, los ángeles no. Sí. Ahora, aunque no tienen un cuerpo físico, sí tienen una apariencia humana u otra apariencia física, pero hay ciertos versículos en la Biblia que nosotros encontramos que ellos se muestran con una apariencia humana. Por ejemplo, miren en Génesis capítulo 18, los versículos 1 y 2. Génesis capítulo 18, los versículos 1 y 2. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Sí, estos eran ángeles enviados por Dios con la apariencia, una apariencia humana. Miren en el versículo 22 de este mismo capítulo en el cual Dios habla con Abraham. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Sí. Miren ahora en el capítulo 19, otra vez, estos ángeles que fueron enviados por Dios con apariencia, con aspecto humano, cuando van a rescatar a Lot, ¿sí? Tenía un aspecto físico. Vemos esto en el versículo 1 del capítulo 19. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Sí, el versículo 12 también, fíjense, versículo 12 dice, y dijeron los varones a Lot, otra vez, tenían una apariencia humana. Versículo 15, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Versículos en Isaías capítulo 6, versículos 1 y 2. Miren conmigo, otra vez, como vemos algo de cómo son los ángeles, ¿sí? De su apariencia física, o más bien dicho, de su apariencia, porque no tienen cuerpos físicos. Sin embargo, en Isaías capítulo 6, los versículos 1 y 2, aprendemos también algo más acerca de que aunque no tienen cuerpos físicos, tienen una apariencia humana u otra apariencia, ¿no? Pero Isaías capítulo 6 y el versículos 1 y 2. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Sí, ahí está, otra apariencia, ¿no? Eran serafines, con 2 cubrían eh, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, tenían un rostro, con 2 cubrían sus pies, tenían pies, y con 2 volaban, ¿ya? Dios creó los seres espirituales con un propósito especial, y eso tiene que ver con ser servidores de Dios para llevar a los hombres a servirles a Él, ¿sí? Miren conmigo en Hebreos capítulo 1, el versículo 14. Hebreos capítulo 1 y el verso 14. Dice, ¿no son todos los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación?
espíritus ministradores, servidores, que hacen la voluntad de Dios. Para eso fueron creados. Fueron creados para ser servidores de Dios y mensajeros de Él. Y también para servir a los cristianos, ¿sí? La palabra ángel quiere decir mensajero. Dios los creó y legalmente le pertenecen a Él. Eso es otra de las características de nuestro Dios. Él es creador y dueño. Eso quiere decir soberano. Él tiene derechos sobre ellos. Tiene autoridad sobre ellos. Ellos no le mandan a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuán importante es esto que nosotros aprendemos acerca de los ángeles? Porque solamente cuando existe un desconocimiento de Dios, vamos a especular en cosas que no son verdad y vamos a vivir en temor, ¿sí? Mucha de la gente vive hoy en temor por no conocer a Dios. Los ángeles no pueden hacer lo que les da la gana, ¿sí? Entonces, Dios sí es soberano y Él tiene derecho sobre ellos. Ahora, ellos no mandan. Dios los creó a los seres espirituales siendo cada uno de ellos perfectos. Y esto es muy importante porque em, tenemos que conocer a nuestro Dios y a través de la palabra nosotros vemos que es un Dios santo y eso quiere decir separado del mal, separado del pecado, que no puede pecar y no puede hacer algo malo. ¿Sí? Nunca creará nada malo, ¿sí? A través de todas las escrituras nosotros vemos que Él no va a hacer algo para hacer tropezar a alguien o algo que esté mal. Sí. Sí. Ahora, una falta de conocimiento de nuestro Dios nos va a hacer dudar de Él por no conocerle. Muchos cristianos, niños, bebés, carnales, dudan de las características de Dios, posiblemente no con sus palabras, pero sí con su actitud de temor, con su actitud de fracaso, ¿sí? Con su actitud de, 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 de dar importancia a las cosas que no se lo merecen, ¿sí? Ahora, aunque Dios sabía lo que harían los ángeles, no los creó malos. Él los creó perfectos y sin pecado. Él sabía lo que iba a hacer Satanás, pero él jamás le creó eh, malo, ¿sí? Esto nos trae a un punto muy importante que nos revela más acerca de la soberanía de nuestro Dios. Nuevamente, 2 de Timoteo 1:9 tiene que ver con el propósito eterno del plan de Dios de dar a conocer al hombre su gracia en Cristo Jesús. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y el versículo 9, nos dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Sí? Este propósito eterno de Dios, de darse a conocer al hombre, es eterno, es que le conozcamos y demostrarnos su gracia en Cristo Jesús. Su gracia es su amor inmerecido hacia nosotros, pecadores, en Cristo Jesús, que pagó por nuestros pecados, que dio su vida y Dios aceptó su sacrificio. Que en Cristo Jesús ahora los creyentes somos nuevas criaturas, tenemos una posición de hijos, estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo, y que nuestra posición de hijos nunca va a cambiar. Y es en base a eso que podemos vivir solo al conocerle a nuestro Dios, ¿sí? Al no dudar de Él en cuanto a la creación de los ángeles y basarnos en la verdad, en que, en que ellos no pueden hacer lo que les da la gana. Aunque sí son poderosos, Dios es soberano y Él es el único
que, que puede hacer lo que quiere, ¿sí? Miren también Colosenses capítulo 1 y el verso 16 nuevamente, que lo leímos hace un momento, pero es importante que lo leamos nuevamente, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, es para la gloria de él. Usted y yo, si ha nacido de nuevo, usted fue creado para darle la gloria a Dios, fue creado para el uso exclusivo de Dios. Los ángeles fueron creados con ese propósito para adorarle a Él, para hacer su voluntad, ¿sí? En primer lugar, su propósito y plan, su gracia, nos fue otorgada a cada uno de nosotros en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Eso es antes de que nosotros nazcamos, antes de que fuésemos creados. Dos, Colosenses dice que todas las cosas, incluyendo los seres espirituales, fueron creados por Él y para Él, para servirle a Él. Lo que esto significa es que Lucifer y los ángeles, quienes se convirtieron en Satanás y los demonios por su rebelión y lo que hicieron, causó en su resultado la caída o la separación a través de generaciones que estaban incluidas en el plan de Dios, en el propósito de Dios desde la eternidad. Es decir, que eh, nada se escapa de las manos de Dios, ¿sí? Aunque ellos pecaron, aunque Satanás se rebeló, los demonios fueron expulsados de la presencia de Dios y por medio de él engañó a Eva, Adán pecó deliberadamente, tomó del árbol de la ciencia del bien y del mal, tomó del fruto que su esposa había tomado y comió de él, ¿sí? Aunque esto haya pasado, Dios en su gracia, antes de que esto suceda, ya nos amó en Cristo Jesús, ya nos dio su gracia en Cristo Jesús, es decir, un regalo inmerecido, antes de que el hombre peque, ¿ya? Porque Dios ha tenido siempre el mismo propósito de darle a conocer al hombre su gracia. Porque estamos nosotros convencidos de que Dios es absolutamente perfecto, y esto es muy importante. Voy a repetir, porque estamos completamente convencidos de que Dios es absolutamente perfecto y santo, debemos estar también absolutamente convencidos de que su plan y sus propósitos son absolutamente perfectos y santos. Y Él quiere hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo, es decir, en una completa dependencia en Él, en que veamos las cosas como Él las ve, en que le conozcamos con una seguridad que demuestra quién es Él. ¿Sí? Eso es lo que hizo Jesucristo. Caminó sobre las aguas, hizo milagros, pero también continúa haciendo su obra a través de la iglesia en el mundo, que cuando confía y descansa en Él, hace la voluntad de Dios aquí en esta tierra. Entonces, en lugar de estarnos cuestionando en cuanto a esto o por qué aquello, debemos regocijarnos en el Dios que es absolutamente santo y perfecto, bueno, quien tiene absolutamente control soberano y es supremo en autoridad sobre todas las cosas. Es por eso que podemos descansar en su gracia, es por eso que podemos descansar y dormir en paz, no porque pusiste la alarma en tu casa o porque cerraste con doble cerradura la puerta.
es porque en Cristo Jesús Dios nos dio su gracia y nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Es porque Dios soberano, todopoderoso, no hay nadie que le detenga la mano y le diga, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? Más bien, lo que fue escrito para que nosotros le conozcamos a Él, para que podamos regocijarnos en Él. Regocijarnos es llenarnos del gozo del Espíritu Santo que sobrepasa las circunstancias, que no está en dependencia de si me va bien o si me va mal en un día, de si llueve o no llueve, de si hay dinero o no hay dinero. ¿Sí? Y al ver la creación de los ángeles, nosotros aprendemos algo de quién es Dios. Él es soberano, Dios poderoso, perfecto, fiel y que tiene un plan eterno de mostrarnos su gracia en Cristo Jesús. Sí, por eso podemos descansar en su plan soberano, en su misericordia para todas las cosas de acuerdo a su voluntad, que han sido hechas para nuestro bien y para su gloria. ¿Sí? Hermanos amados, esta fue la primera parte de la lección 3 de la lección de Conociendo a Dios. La próxima semana vamos a seguir viendo en cuanto a la creación de los ángeles y aprendiendo más acerca de nuestro Dios. Saludos, queridos hermanos amados.